chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. Bien, último tema antes de la tercera actividad con calificación o tercer informe. Este tema lo vamos a dividir en dos. Hoy voy a explicar la primera partecita y después voy a explicar la segunda partecita porque si no como que es medio largo y se hace un poquito denso y después hacemos ya el tercer informe. Este es un cuadro un poquito largo, pero parece fácil, pero se los hice más larguito para que esté más detallado, ¿sí? Bien, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de comunicación y sociedad? Lo que queremos decir es la forma que uno tiene de comunicarse, ¿sí? Que vamos a empezar a entender, ¿sí? Muchas veces cuando le hablamos a los papás o le hablamos a los abuelos, o mismo a mí, a la profesora Gaby, me hablan con términos que uno no entiende, para que vean lo importante que es la comunicación. La comunicación, ¿qué significa? Comunicación significa compartir y poner o poner algo en común, ¿sí? ¿Qué es? Es yo decir algo, es compartir un pensamiento, ¿sí? O poner cosas en común. Para uno la comunicación es simplemente decir, sí, le cuento algo a alguien, pero uno tiene que fijarse pequeños detalles de lo importante que es si uno habla con gente de otra cultura, gente de otros países, porque muchas veces, ¿qué pasa? Lo que para nosotros significa una cosa, para otra cultura significa otra, o para personas de diferente edad o de otra época, por ejemplo, como un abuelo. Nosotros tenemos dos tipos de lenguaje. Uno es el lenguaje verbal, que es el habla y la escritura. Y el lenguaje no verbal, como les pongo acá, están las imágenes, los sonidos y los movimientos corporales, ¿sí? Si uno se fija, hay carreras universitarias que estudian el lenguaje por sonidos o el lenguaje por imágenes. Y uno dice, ¿qué significa eso? Significa que yo me puedo comunicar por medio de una imagen. A ver, ver un cuadro es una comunicación no verbal por medio de una imagen. Está expresando algo o quiere contar algo. O en la época de antes, cuando las mujeres se las pintaba, y muchas también se las pintaba desnudas, estaban mostrando como un feminismo de la mujer. Entonces era también un lenguaje, una forma de comunicarse con un lenguaje no verbal. Mismo los movimientos corporales, ¿sí? Cuando uno va al teatro o ve una danza que se llama la danza del cisne. ¿Por qué? Porque tiene ciertos movimientos que están como demostrando, ¿sí? O representando a los cisnes. Entonces, están comunicando algo por medio de una música y por medio de movimientos corporales. Bien, vamos acá a bajar un poquito, que acá vamos a la parte fundamental de lo que estamos hablando. Perdón, vamos a subir un poquitito más. Ahí está. Cuando nosotros comunicamos o nos comunican, vamos a hablar siempre de un emisor y de un receptor, ¿sí? De lo cual va a haber un proceso que se llama codificar y decodificar un mensaje. Nosotros en la vida constantemente estamos intercambiando ideas, opiniones, sentimientos. Eso significa un constante cambio de comunicación, ¿sí? ¿Y acá qué es? El emisor es el que va a emitir, el que va a mandar el mensaje. El receptor es el que recibe el mensaje, de lo cual ese mensaje el emisor lo tiene que codificar, o sea, lo tiene que armar para que luego le llegue al receptor, que este va a decodificar lo que quiere decir el emisor y de acá va a salir el mensaje. Esto parece medio como un trabalengua, ¿sí? Pero ahora le voy a explicar en partecitas cómo se va a desglosar todo esto. Vamos a explicar un poquitito acá abajo y después vamos a volver acá arriba para que se termine de entender. Van a haber diferentes maneras de comunicación. ¿Qué van a hacer? Por medio de las palabras, por medio de los gestos. ¿Vieron cuando uno está sentado y la mamá te dice algo que no te gusta y vos revolés los ojitos y tu mamá te dice, no me revolés los ojitos? Bueno, eso yo le estoy comunicando a mi mamá que no me gusta lo que está diciendo o que es una ploma, pero por medio de gestos y no de palabras, o mismo en clase, cuando uno le pone la carita, el profesor te dice, a ver esa carita que me estás poniendo, entonces uno no lo dice en palabras, pero esos son los gestos, por medio de símbolos, ¿sí? Símbolos y signos. ¿Qué significa esto? Los símbolos o signos pueden ser una imagen, una palabra, un color, un cierto aroma, ¿sí? Que logra transmitir de alguna manera en forma representativa.
que esto, por ejemplo, puede ser un semáforo, ¿sí? Un semáforo, sabemos en cualquier lugar del mundo que el rojo tiene que frenar, el amarillo tiene que tener precaución y el verde puede avanzar. Eso es universal, chicos, eso está en todos los lugares del mundo. Otro signo, no sé, de avanzar, de stop, de prohibido estacionar, esos son signos y símbolos mundiales. Pero hay ciertos símbolos o signos que pueden ser característicos de la provincia de Buenos Aires y no es lo mismo que del interior. Por eso vamos a ver cómo se va a manejarlo de diferentes culturas. Por medio de la música, fíjense que siempre uno escucha la letra y que habla, o habla del amor, habla de una desgracia, habla de un sentimiento, por ejemplo, cualquier tipo de música, pero por ejemplo el rap la mayoría de las veces, ¿qué es? Es chicos que están contando su historia. Uno se pone a escuchar la letra del rap, ¿sí? Y la mayoría de las veces hablan de que son, que donde vivieron, de un sufrimiento, que la pobreza que pasaron. La mayoría de las veces los rap hablan una historia triste que tuvieron una persona en el pasado. ¿Sí? Rara vez el rap habla de algo positivo, no es que está malo el rap. A lo que voy es que ellos por medio de la música cuentan la historia, no sé, de una persona de lo que fue ser pobre. El otro día estaba escuchando yo justo un rap de un chico que se le había fallecido al hermano, lo que fue el hermano y lo que siente ahora su ausencia. Entonces, por medio de la música, uno escucha la letra y dice, uy, estoy recontento, no sé, pongo cierta música para bailar, no sé, o les gusta la cumbia. Si uno quiere escucharlo más tranquilo, escucha música clásica, ¿sí? La gente que vive en el campo escucha más el tipo de folclore, porque cada tipo de música va a expresar, quiere comunicar algo referente a lo que siente. Y la vestimenta. La vestimenta, aunque parezca que no, habla mucho. Fíjense de que cuando la gente de los chicos se visten todos de negro o algunos mismos los varones se pintan los ojos porque tienen como una cierta cultura de la parte de los adolescentes. A ver, no sé, los chicos que usan, por ejemplo, pantalón muchipín son seguramente chicos que son más que le gusta tipo la música, por ejemplo, electrónica. Los chicos que se visten todo el equipo de gimnasia son chicos de que escuchan muchas veces cumbia. ¿Por qué? Porque los caracteriza. Entonces, fíjense qué importante que es tanto la música como la vestimenta lo que uno quiere comunicar. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto el año pasado los estereotipos, ¿sí? Y las etiquetas? Bueno, ¿eso qué pasa? Eso habla mucho de la música y de la vestimenta. En base a la música y cómo se viste la persona, va a hablar mucho de dónde es, dónde vive, de la cultura, ¿sí? De la cultura que tiene, de la educación que tuvo. ¿Por qué? Porque son formas que uno se expresa por medio de que de cómo se viste uno. Los chicos que se visten así todos de negro son, no sé, de un tipo de cultura que ellos te dicen el por qué se visten de negro, porque ellos como que ven la oscuridad, entonces vos lo vestido de negro, uy, este seguramente tiene estas características. Ellos eso, por medio de eso, lo van a comunicar. Para que exista el proceso de comunicación, tiene que existir un emisor, como les dije antes, el que emite o envía el mensaje, tiene que haber un receptor, que es la persona que va a recibir ese mensaje, y tiene que haber un mensaje. Pero el secreto está en este mensaje. ¿Por qué? Porque este mensaje es el cual se transmite por medio de un canal determinado. Y ahora vamos a ver el por qué. ¿Qué significa esto? Que para que un mensaje llegue de manera fiel, o sea, llegue de manera correcta al destinatario, que sería el receptor, y éste pueda decodificarlo, entender lo que significa este mensaje, debe conocer y compartir un código empleado. ¿Por qué? Les vuelvo a repetir lo de antes, porque si yo, vamos a hablar, un ejemplo, hablo con un chico que vive en México, ¿sí? Si yo estoy hablando, por ejemplo, la remera para nosotros, para ellos se llama la playera, ¿sí? Nosotros si decimos remera significa manga corta. Para ellos va a significar la playera. Si vos a mí me hablas de playera, estoy pensando seguramente o una reposera para la playa, y si a ellos le decís remera, para ellos remera es una musculosa. Nosotros le decimos musculosa y ellos la remera la llaman lo que sería sin mangas, y para nosotros con mangas. Entonces, la misma palabra, como tenemos culturas diferentes, son cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿qué significa esto? De que para que exista el mensaje
bien de comunicación, nosotros tenemos que compartir un código y saber de dónde es esa persona para ver de qué manera se lo vamos a comunicar. ¿Por qué? Porque un mismo signo en culturas diferentes puede transmitir obviamente mensajes diferentes, ¿sí? Un receptor puede interpretar un mensaje de una manera tan desigual como lo intentó enviar el emisor, ¿sí? Quizá como le digo recién, yo estoy con una persona mexicana, yo tengo una amiga que es de México y dos por tres me pregunta, Gaby, ¿qué significa esto? Les doy el ejemplo, mi amiga es mexicana, vive en México, pero trabaja por una empresa argentina. Entonces, dos por tres me manda un mensajito. Me dice, che, Gaby, acá nos están explicando, ¿y qué significa esto? ¿Y qué significa lo otro? ¿Y qué quieren decir con esto? Y hay un montón de cosas que ella no entiende y me las pregunta. Obviamente, la persona que se lo está transmitiendo, el gerente que se lo está transmitiendo, él es una persona argentina, pero él, lo que está fallando, a mi entender, es que no se da cuenta que los mexicanos no lo van a entender. Entonces, él, antes de armar la charla, o la explicación de lo que le estaban dando, tendría que haberse fijado de cómo ellos lo toman, ¿sí? ¿Qué significa? Por ejemplo, ahora estaban dando una charla todo sobre el tema del COVID y de las prevenciones cuando empezó la pandemia, y mi amiga me decía, amiga, ¿qué es la lavandina? Ellos no sabían porque en México se dice de otra forma y en un montón de cosas cada rato por medio del WhatsApp, en medio de la charla, los amigos le decían pregúntale a tu amiga cómo se dice, pero ahí lo que está fallando es la persona que sería el emisor, porque está emitiendo un mensaje que los que lo recepcionan, que son los chicos mexicanos, los contadores mexicanos que están trabajando, no lo van a entender porque no se lo está sabiendo explicar. Entonces tendría que verlo, es decir, bueno, no sé, la lavandina, que acá se dice de tal manera, y sabérselos explicar, ¿sí? Fíjense la importancia de lo que es saber que yo estoy trabajando con otra cultura. Cómo una persona a un grupo de contadores le va a explicar con términos argentinos si donde él está trabajando no es justamente en el país argentino, ¿sí? Bien, vamos a bajar un poquitito que viene la otra parte. Esperen que se me está corriendo esto. Ahí estamos. Bien, entonces, esto es la parte que yo recién les decía. El mensaje, para que llegue al destinatario, que sería el emisor, el receptor, para que llegue de manera correcta, para decodificarlo, tiene que haber un mismo signo en diferentes culturas. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Porque parece como un trabalengua. Vamos por acá y vamos para allá para que se entienda. Si yo tengo un mismo signo pero en diferentes culturas o contextos de diversidad cultural y social, y yo soy la que tengo que emitir el mensaje, yo tengo que primero, cuando estoy armando lo que yo voy a hablar, tengo que ver a la persona que voy a hablar. Es lo mismo, chicos, vieron cuando, no sé si el año pasado se siguiera usando, que ustedes decían arre, arre, para nuestra cultura, para nuestra época, la mía, la de su papá, la de sus abuelos, arre era cuando el caballo, ¿sí? Se le pegaba con la fusta para que el caballo ande. ¿Sí? Y todos se ríen cuando digo esto, pero eso significaba arre. Para ustedes significa otra cosa. Entonces, ¿cómo se entiende esto que yo les puse acá? Si yo estoy con mi abuelo y le quiero contar algo, decirle, bueno, abuelo, no sé, tu abuelo te dice algo, decirle arre, y tu abuelo te va a mirar. Arre significa esto. Uno tiene que explicarle, porque si no, la comunicación no se puede decodificar. Eso significa la decodificación. Si yo estoy con ustedes hablando de algún tema de acá, no sé, el tema de la pandemia, y lo explicamos con los términos, bueno, chicos, nos tenemos que cuidar, no sé, con alcohol, cuidarse con lavandina, desinfectar. Como nosotros estamos en la misma cultura, ¿sí? Ustedes van a entender de lo que yo les estoy hablando y ustedes van a decodificarlo, no tienen que pensar cómo lo decodifico, es automático porque saben lo que es la lavandina, saben lo que es el alcohol, saben lo que es el jabón de manos, ¿sí? Pero si el mismo ejemplo de mi amiga, si estamos hablando de una persona mexicana, tengo que ver cómo se dice lavandina, cómo se dice, no sé, quizás jabón, porque allá no se dice jabón, todas las cosas que uno tiene que pensar, el alcohol, allá tampoco se llama alcohol, uno tiene que pensar de qué manera yo se lo voy a explicar para que tanto ellos como yo lo entiendan. ¿Esto qué pasa? Esto va a pasar, no se va a entender si yo estoy hablando en culturas diferentes y en contexto de diversidad cultural y social.
yo puedo usar términos que si yo estoy trabajando en un lugar que tienen una cultura muy baja, como pueden ser, no sé, los lugares sumamente carenciados, seguramente hay un montón de términos que no me lo van a entender. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes culturas. Si yo voy, no sé, a Jujuy, que ellos tienen otra terminología, ellos te van a decir ciertas cosas que vos decís, ¿y qué es esto? Y quizás te dicen, y es el jamón, no sé, quiero pedir algo para comer, es el jamón con esto. Ah, en Buenos Aires se dice así, bueno, ahí se dice diferente, somos del mismo país, pero vivimos en un contexto social totalmente diferente, cultural y social. Entonces, último, cuando uno tiene que hablar, tiene que explicar. Fíjense que cuando yo le voy a explicar algo, le digo, bueno, chicos, esto significa lo otro. Cuando se lo explico, ahí entramos en la charla, pero yo se los digo de tal manera para que ustedes puedan decodificar el mensaje que yo le quiero transmitir. ¿Sí? Entonces, se puede transmitir un mensaje diferente, por ejemplo, en diferentes países, en las edades, lo que yo recién les expliqué de los abuelos o de los papás, en otras culturas. Entonces, el proceso de comunicación es una reciprocidad. ¿Qué significa? Reciprocidad, perdón, es un ida y vuelta, que es saber una codificación, cómo yo voy a armar la codificación para que la persona que lo reciba lo pueda decodificar y pueda entender el mensaje que yo le envío. Acá lo fundamental va a ser el receptor. ¿Por qué? Porque el receptor va a tener que disponer de elementos para descifrar lo que el emisor quiso decir. Pero la responsabilidad va a ser también del emisor, porque el emisor le va a tener que dar esos elementos para que el receptor pueda entender. Esto pasa mucho cuando trabajan, por ejemplo, empresas internacionales. Van a tener, ¿sí?, un ida y vuelta, pero tienen que explicárselo en términos que la otra persona lo entienda. Si no, va a decir, tenemos una charla, pero no podemos entender de qué estamos hablando. ¿Sí? Parece como un medio trabalengua. Por eso este tema lo dividí en dos partes. Así que van a hacer el trabajito que van a hacer, lo tiene en el cuadernillo, es simplemente ponerse me parece que son 5 puntitos, en los cuales ustedes tienen que poner qué significa cada cosa para que la clase que viene, que nos vamos a ver en Zoom, vamos a volver a ver esto y vamos a terminar de cerrarlo. Cuando lo vean, lo lean también, van a ver que no es tan difícil. Es simplemente saber que uno cuando habla con una persona que va a hacer algo no va a entender, sabérselo explicar para que la comunicación sea eficiente. Les mando un besito y nos vemos la próxima.